en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. La tarde caía sobre San Cristóbal con esa lentitud agobiante de los pueblos que parecen detenidos en el tiempo. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña, una mezcla familiar que me recordaba a mi propia infancia, aunque yo venía de la ciudad, de un mundo de asfalto y prisas. Mi trabajo era simple: documentar las leyendas locales. La biblioteca del pueblo, un edificio pequeño con pintura descascarada y olor a polvo, era mi base de operaciones. Doña Elena, la bibliotecaria, una mujer de pocas palabras y mirada penetrante, me había dado acceso a los archivos, a viejos periódicos amarillentos y a cajas llenas de recortes olvidados. «Aquí hay muchas historias, joven», me dijo una vez, sin mirarme, mientras ordenaba unos libros viejos. «Algunas es mejor dejarlas donde están». Ese día, mientras revolvía una caja polvorienta en el rincón más oscuro, mis dedos tropezaron con algo duro. Era un diario, pequeño, forrado en piel desgastada, sin título. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al pasar las siguientes noté extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado borrar algo con fuerza. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, pero que me intrigó. Lo guardé en mi mochila, sin darle mayor importancia, solo como una pieza más para mi investigación. Esa noche, el sueño me era esquivo. La ventana de mi habitación en la posada del pueblo daba a un patio interior, pero a veces, en el silencio absoluto, creía escuchar ruidos. El viento me decía, solo el viento. Sin embargo, había algo en el crujir de las tejas, en el golpeteo sutil contra los muros, que me ponía los pelos de punta. Me levanté a tomar un vaso de agua y por curiosidad saqué el diario de mi mochila. La luz de la luna que se filtraba por la persiana iluminó las páginas. La piel se sentía extrañamente cálida al tacto. Al abrirlo, noté algo que me heló la sangre. Las páginas que antes estaban en blanco, ahora tenían escritura. Trazos finos, casi delicados, en una tinta que parecía reciente. Y no era una letra cualquiera. Era la mía. Reconocí cada curva, cada inclinación. Las palabras hablaban de un miedo creciente, de rasguños en la puerta y de sombras sobre el techo de lámina. No recordaba haber escrito nada de eso. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. Al día siguiente, intenté racionalizarlo. El estrés, la sugestión del lugar. Quizás había escrito algo la noche anterior y mi memoria me fallaba. Fui a la biblioteca buscando respuestas, pero doña Elena estaba ausente. En su lugar, un joven ayudante, de mirada huidiza, me dijo que ella se había enfermado de repente. «No se preocupe, joven», me dijo, mientras evitaba mi mirada. «Doña Elena siempre se enferma cuando hay luna llena. Dice que el aire la pone mala». El pueblo, antes tranquilo, ahora me parecía cargado de una tensión latente. En la cafetería, mientras tomaba un café amargo, escuché fragmentos de conversaciones entre los lugareños. Hablaban en voz baja, con miradas furtivas hacia las ventanas, hacia el cielo que se oscurecía. Mencionaban las que vuelan, las que rascan. Me sentí observado, como si supieran algo que yo no. El olor a café se mezclaba con un aroma sutil, casi imperceptible, a tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre seca. Esa noche, el miedo se hizo más palpable. Los rasguños ya no eran solo una descripción en el diario, eran reales. Provenían de la puerta principal de la posada. Un sonido seco, insistente, como uñas largas arañando la madera. Me levanté de la cama, mi cuerpo paralizado por el terror. La luz de la lámpara de noche parpadeaba, creando sombras danzantes en las paredes. Me acerqué a la puerta, mi respiración agitada. Miré por la mirilla. No había nada, solo la oscuridad del pasillo. Pero los rasguños continuaban, ahora más fuertes, más desesperados. Cerré los ojos un instante, rezando para que desaparecieran. Cuando los abrí, el diario estaba sobre mi mesita de noche, abierto en una nueva página. La misma letra, mi letra, describía el sonido, la sensación del miedo,
la ausencia de lo que lo causaba. Era como si el diario estuviera viviendo los eventos conmigo, o peor, anticipándolos. Los días siguientes fueron una tortura. El sol apenas disipaba la sombra que se cernía sobre el pueblo. Las conversaciones se volvieron más escasas, los rostros más tensos. Intenté hablar con el joven de la biblioteca, pero me evitó por completo. En la calle, sentía las miradas sobre mí. Una mañana, al salir de la posada, noté algo extraño en mi mochila. Un pequeño trozo de tela, viejo y desgastado, enganchado en el bolsillo exterior. Era de un color indefinido, entre gris y marrón, y olía a moho y a algo dulzón, como flores marchitas. No recordaba haberlo visto antes. Al tocarlo sentí una punzada de frío. Dejé la mochila en mi habitación y no volví a abrirla. El diario, sin embargo, seguía apareciendo. A veces en mi cama, a veces en la silla, siempre abierto en una nueva entrada, describiendo mis pensamientos, mis miedos más íntimos, con una precisión aterradora. Una tarde, mientras caminaba por las afueras del pueblo, cerca del bosque que lo rodeaba como un abrazo oscuro, escuché una voz. Era una voz femenina, suave, casi un susurro, pero inconfundiblemente familiar. Llamaba mi nombre. Ven, decía, ven a buscar la última página. Me detuve, el corazón latiéndome en la garganta. La voz parecía venir de entre los árboles, de la espesura. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Era la misma voz que de alguna manera sentía resonar en las páginas del diario. Una voz que prometía respuestas, pero que me infundía un pavor indescriptible. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Sentí una necesidad imperiosa de huir, de regresar a la seguridad aparente de mi habitación. De vuelta en la posada, desesperado, abrí el diario. Las páginas se movían ante mis ojos, como si tuvieran vida propia. La escritura fluía, rápida, febril. Describía mi encuentro con la voz en el bosque, mi miedo, mi curiosidad. Y luego, una nueva frase apareció escrita con una urgencia que me hizo temblar. Ella quiere que escribas el final, que completes la historia. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Quién era ella? ¿Y qué historia debía completar? La leyenda de las brujas del pueblo, que al principio me parecía un simple tema de investigación. Ahora se sentía viva, respirando a mi alrededor. Los rasguños en la puerta se habían vuelto más frecuentes, a veces acompañados de un leve golpeteo, como si alguien estuviera probando la resistencia de la madera. La presión se volvió insoportable. Las noches eran un infierno de ruidos y susurros. El olor a tierra y a flores marchitas impregnaba todo. Una mañana, al intentar afeitarme, noté algo en mi rostro, un pequeño rasguño en mi mejilla, justo debajo del ojo. No recordaba habérmelo hecho. Era rojo y ardía levemente. Al mirarlo en el espejo, me pareció que la piel alrededor estaba más pálida, como si algo hubiera intentado traspasarla. El trozo de tela que encontré en mi mochila apareció de nuevo, esta vez sobre mi almohada. Lo tomé con cuidado. Era más grande de lo que recordaba, y al extenderlo vi unas extrañas marcas bordadas en él, símbolos que no reconocía, pero que me transmitían una sensación de antigüedad y de peligro. El diario, abierto sobre la mesa, mostraba una nueva entrada. La piel se debilita, el límite se difumina. Decidí que tenía que irme. Empaqué mis cosas a toda prisa, el diario apretado contra mi pecho. Sentía que me observaban, que el pueblo entero contenía la respiración. Al salir de la habitación, me encontré con doña Elena en el pasillo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. «No puede irse así, joven», dijo con voz débil. «La historia no está terminada. Ella la necesita. Usted la necesita». Intenté ignorarla, pero sus palabras resonaron con la voz del diario, con la voz del bosque. Sentí una debilidad repentina, como si mis fuerzas me abandonaran. En ese momento, el olor a tierra y a flores marchitas se intensificó, mezclándose con un aroma acre, como a cera quemada. Mis manos temblaban. El diario en mis brazos se sentía pesado, más pesado de lo que recordaba. No sé cómo llegué a la biblioteca esa tarde.
Quizás doña Elena me guió, o quizás fue el diario. Me senté en la misma silla polvorienta donde lo encontré. Las páginas se abrieron solas, mostrando la última página en blanco. La voz en mi cabeza, la voz del bosque me susurraba: escribe. Escribe tu final. Únete a nosotras. Sentí una presión en mi mente, como si mis propios recuerdos se estuvieran desdibujando, mezclándose con las historias del diario. Miré mis manos. Parecían más delgadas, más pálidas. El rasguño en mi mejilla ardía con una intensidad nueva. El trozo de tela bordada estaba en mi regazo. Ya no era un simple trozo de tela. Parecía crecer, expandirse, cubriendo mis piernas. El olor a tierra y a flores marchitas era abrumador. Cerré los ojos, y cuando los abrí de nuevo, la tinta fluía de mi propia mano, llenando la página en blanco con palabras que no eran del todo mías, pero que sentía mías, completando la historia, convirtiéndome en parte de ella. Ahora solo escucho los rasguños. Y a veces, muy a lo lejos, creo oír mi propia voz llamando desde el bosque, invitando a otros a buscar la última página. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.